les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de La UNAM Responde aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM. Hoy que estaremos platicando sobre inmunología y nos visita en el estudio el doctor Carlos Rosales. Además, les platicaremos sobre algunos de los contenidos que ofrece el número más reciente de Gaceta UNAM. Joel de Alba nos habla sobre flores y gastronomía y terminaremos con una historia de UNAM Global TV sobre alfabetización digital. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. Como les decía, esta tarde hablaremos sobre el Día Internacional de la Inmunología, que se conmemora justamente un día como hoy, el 28 de abril, y esto tiene la intención de resaltar el papel de la ciencia médica, que nos brinda la oportunidad de conocer las funciones del sistema inmunológico, su impacto en nuestra salud y también cómo el conocimiento y la investigación que se realiza en esta área puede transformar nuestras vidas y bienestar. Y para platicar de todo ello, saludamos a uno de los aliados de este programa desde sus inicios. Hablamos, por supuesto, del doctor Carlos Rosales, que pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad y a quien nos da muchísimo gusto tener de vuelta aquí en el estudio, aunque cada semana lo vemos en esta pantalla. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, bien. Pues, un gusto estar aquí. Pues para hablar largo y tendido de eso que semana a semana nos da dando, pues como pequeñas dosis de ciencia, de inmunología, de investigación, y hablaremos sobre esto, doctor. ¿Por qué debemos hablar, por qué estamos hablando del Día Internacional de la Inmunología? ¿Por qué es importante una conmemoración como esta? Bueno, el Día Internacional de la Inmunología se instituyó como un mecanismo para dar a conocer la inmunología, o sea, llevar la inmunología al público en general. Entonces, la gente habla de cosas como las defensas del cuerpo y demás, pero no entienden bien qué es la inmunología o qué alcances tiene. Y nosotros que nos dedicamos a estudiar la inmunología pensamos que hay que llevar esto al público, que se den cuenta de qué significa, qué es la inmunología y qué impacto tiene en la sociedad. Entonces, el Día Internacional de la Inmunología surgió como una iniciativa de las sociedades de inmunología en Europa y fue retomado por la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología a nivel mundial, y ahora es una celebración cada año. Y la intención es esa, o sea, que el público se dé cuenta, que esté consciente de la inmunología y la importancia que tiene. Pues para cumplir con este propósito, vayamos a este tema. ¿Qué es la inmunología y qué debemos saber de esta ciencia, de esta área de la medicina? Bueno, la inmunología es la ciencia, la parte de la biología. No se considera parte de la medicina. De la medicina, sino de la... Interesante. Buen punto para empezar. No, eso es muy interesante, pero se encarga de estudiar lo que conocemos como el sistema inmunológico. Es redundante, pero que es todas esas partes de nuestro organismo, células y órganos, que se encargan de protegernos, de la defensa del organismo, de la defensa de nuestro cuerpo contra enfermedades, principalmente microorganismos que nos pueden causar infecciones y, a consecuencia, enfermedades. Entonces, ¿cómo sabe nuestro cuerpo de que ya nos entró un virus, una bacteria? Exacto. ¿Y cómo nos defendemos? Entonces, todo lo que el organismo utiliza para defenderse es lo que llamamos inmunología. Entonces, el entender cómo funciona ese sistema de protección es lo que estudia la inmunología. Pero es un sistema, digamos, como muy particular y diferente a los que conocemos de forma habitual, porque vamos, si estamos pensando en el sistema respiratorio, pues tiene como órganos muy definidos, y así sucede con el resto, y es algo diferente con el sistema inmunológico, porque podríamos pensar que es algo que no vemos, que no está articulado, que no tiene que ver con los huesos o con ciertos órganos en particular. ¿Cómo entenderlo, doctor? Bueno, el sistema inmunológico es un sistema. Igual que los otros sistemas, tiene diferentes partes y diferentes tejidos. La diferencia está en que el principal tejido del sistema inmunológico no está en un solo lugar, no es un órgano como el corazón o el hígado. Es todas las células que llamamos glóbulos blancos que están en la sangre. Es decir, en todo el cuerpo. Entonces, el sistema inmunológico está en todo el cuerpo. Y tiene órganos especiales. Los huesos son parte del sistema inmunológico. La médula ósea es donde se fabrican las células del sistema inmunológico. Y luego estas células circulan en la sangre por todo el cuerpo. Y hay órganos particulares como el vaso,
el timo y algunas estructuras a lo largo de la médula espinal que llamamos ganglios linfáticos. Esos son los órganos donde se concentran las células del sistema inmunológico para llevar a cabo sus funciones. La principal función es el reconocimiento, como ya dije, de agentes extraños, microorganismos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando porque además podemos hablar de enfermedades, decimos de virus, de bacterias, pero de alergias? ¿Cuál es la reacción y cómo sabe el sistema inmunológico que algo diferente, que algo extraño está pasando o está entrando a nuestro organismo, doctor? Eso es algo fascinante y que llevó mucho tiempo dilucidar, pero ahora sabemos que tenemos células especiales que llamamos linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, que tienen en su membrana, en su superficie, unas moléculas receptores. Estas pueden unirse a bacterias o a otro agente y lo reconocen como extraño. Okay. Entonces, cuando esto ocurre, estas células van y le dicen a otras células. Se activan. Sí, exacto. Ya encontré algo extraño, ponte a trabajar. Y se comunican entre ellas, ¿sí? Y como resultado, las células empiezan a dividirse. O sea, aquella célula especial que reconoció a un microorganismo se divide. Y entonces tenemos muchas copias de esa célula. Y entonces, ¿como para rastrear lo que identificó? No, para amplificar la respuesta. Ok. Entonces, ahora tenemos muchas copias de esa célula que sabe cuál es el agente extraño. Okay. Y entonces empiezan a producir sustancias o realizar funciones contra eso. La forma es que estas células, que llamamos linfocitos T, comunican a los otros linfocitos que llamamos B, y estos últimos empiezan a fabricar moléculas especiales que llamamos anticuerpos, y los anticuerpos se unen entonces a las bacterias o al agente extraño para marcarlo. ¿Y qué sucede o cómo funciona, cómo reacciona precisamente para atender, para atacar esos padecimientos? Muchas veces se requiere, por supuesto, de medicamentos, de vacunas, de tratamientos, pero la primera reacción, y eso lo aprendimos o lo tenemos muy claro a partir precisamente de la pandemia, es que el efecto negativo que tendrían ciertos órganos ajenos depende de la estabilidad, de la vitalidad del sistema inmunológico. Sí, el sistema inmunológico son estas células que están circulando y están listas. Si esas células no están bien, entonces no van a reconocer como debieran a los agentes extraños, o cuando lo reconocen no se dividen adecuadamente o no fabrican las proteínas que deben fabricar, en este caso los anticuerpos, okay, o no realizan cierta función que debían de realizar. Y entonces, pues, el resultado es una defensa inadecuada y terminamos enfermándonos. Entonces, tiene que ver, digamos, con esta respuesta pronta, inmediata de estas células. Pero no es tan pronta. O sea, la respuesta es que estoy describiendo lleva tiempo, okay, alrededor de 2 o 3 semanas para que se ocurra. Entonces, lo que pasa es que el sistema inmunológico aprende que ya hubo una infección y después lo recuerda. Entonces, el sistema inmunológico se dice que tiene 2 características. Es especificidad, recuerda con precisión qué microorganismo nos atacó, y memoria a largo plazo. Entonces, la segunda vez que me infecto con ese microorganismo, entonces sí la respuesta es rápida. Y ya muchas veces ni nos damos cuenta que nos infectamos. Y todo esto se sabe hoy precisamente por las investigaciones, el conocimiento, la ciencia que se hace en torno a este sistema inmunológico. ¿Cuándo o cómo es que se empezó a saber y cuáles han sido, digamos, los principales descubrimientos de lo que puede hacer o no el sistema inmunológico, doctor? Bueno, el sistema inmunológico, o sea, la inmunología como ciencia no tiene más de 150 años. Una ciencia joven. Es muy joven. Y ha habido los primeros pilares fue descubrir que los glóbulos blancos son las células del sistema inmunológico. Después, que las moléculas que tienen en su superficie reconocen a los agentes extraños. Después, que a través de un proceso de educación en el órgano que tenemos aquí en parte del cuerpo que se llama timo, aprenden los linfocitos a reconocer lo que no es parte de nuestro organismo. Okay. ¿Sí? Y después
que fabrican anticuerpos y que los anticuerpos pueden atacar otras cosas. Y al mismo tiempo se descubrió que hay otras células que no requieren todo este entrenamiento, que llamamos el sistema inmunológico innato, o sea, defensas que están listas desde el nacimiento y que incluyen otras células como los neutrófilos o los macrófagos, y esas sí son las que primero atacan a las bacterias. No son tan específicos, pero responden muy rápido. Entonces, ¿y cómo se usa todo este conocimiento para generar vacunas principalmente, pero tratamientos que puedan ayudar, digamos, ya con tratamientos justo externos a atacar estos factores negativos? Pues yo creo que las vacunas es el producto más importante de la inmunología. Aprovechando lo que acabo de decir, el sistema inmunológico reconoce algo extraño, aprende cómo es y luego lo recuerda. Entonces las vacunas son eso, una preparación que lleva la información, o sea, los componentes de un microorganismo, pero no nos causa la enfermedad. Pero le permite al sistema inmunológico reconocer, esto es parte de un virus, esto es parte de una bacteria, y se prepara. Entonces produce células, produce proteínas que están listas para atacar a ese microorganismo. Entonces, posteriormente, si nos infectamos con ese microorganismo, la respuesta ahora sí es rápida. Porque ya está memoria, ya está referente. El sistema inmunológico listo, recuerda y ataca rápidamente a ese microorganismo y no nos enfermamos. ¿Qué sucede? Eso es lo que hace la vacuna. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, con las enfermedades crónicas cuando hay, digamos, una alerta, no sé si decirlo así, una alerta recurrente con enfermedades terminales que están pues siempre latentes, doctor? Sí. Bueno, en las enfermedades crónicas lo que sucede, hay muchos factores, pero una cosa que ocurre es que el sistema, si son causadas por microorganismos, esto quiere decir que el sistema inmunológico de alguna manera no está funcionando bien. Está fallando en eliminar el microorganismo y entonces persiste. Okay. Y entonces tenemos una infección o una inflamación constante. ¿Y ahí qué sucede o qué es lo que se tendría que hacer? Fortalecer el sistema inmunológico. Lo que se trata de hacer es desde cómo, y es lo que estudiamos ahora, porque no lo entendemos muy bien, o sea, exacto, cómo reforzamos esa respuesta del sistema inmunológico para que no se quede ahí atorada, digamos, latente y pueda continuar y resolver el problema. ¿Qué es lo que ha pasado con enfermedades, por ejemplo, como el cáncer? Exacto. El cáncer es muy interesante porque el cáncer en principio son células de nuestro cuerpo que de alguna manera pierden el control y ahora crecen sin detenerse y forman lo que llamamos tumores. ¿Sí? Entonces, el sistema inmunológico en principio no funciona bien contra el cáncer porque son nuestras propias células. Ya el sistema inmunológico aprendió a que no debe atacar a nuestras propias células. Claro. Pero se ha encontrado que los tumores en su proceso de crecer anormales son anormales. Entonces, el sistema inmunológico puede llegar a reconocer los defectos de esas células. ¿Tiene que ver esto con lo de inmune y autoinmune? Sí, están relacionados. Entonces, cuando decimos que es autoinmune es porque el sistema inmunológico está reconociendo erróneamente a algo de nuestro cuerpo. En el cáncer no es autoinmune porque ya esa célula está normal y ya la podemos considerar extraña. Entonces, lo que hacen las terapias que utilizan el sistema inmunológico es cómo podemos reeducar al sistema inmunológico, ayudarlo a que reconozca que esa célula cancerosa ya no es parte de nuestro cuerpo y la ataque. Pues qué bueno que menciona esto. Son dos preguntas para terminar la entrevista, doctores. ¿Cómo fortalecer y qué debemos saber todos como individuos sobre nuestro sistema inmunológico? Es una pregunta que siempre me hacen. O sea, ¿qué tratamiento mágico o qué pastilla mágica me tomo? No existe. ¿No? Pero el sistema inmunológico es como cualquier otro sistema. ¿Qué necesito para que mi sistema circulatorio esté bien? ¿Qué necesito para que mi sistema muscular esté bien? ¿Qué necesito para que mi sistema digestivo esté bien? Pues lo mismo que necesito para mi sistema inmunológico, un buen estado de salud. Entonces, lo que se recomienda es tratar de llevar una vida sana, alimentación variada y un poco de ejercicio
Y quizás menos estrés, eso también siempre funciona, doctor. El estrés, ese si nos lo quitamos va a ayudar muchísimo. Que tiene que ver con los hábitos de nuestra vida cotidiana. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las grandes interrogantes sobre la inmunología hoy? Es decir, nos decía, es una ciencia nueva, hay mucho que se está investigando, lo ha hecho a lo largo de estas últimas semanas, por ejemplo, con relación a la piel, que ya lo hemos visto en estas cápsulas semanales. ¿Cuáles son las grandes preguntas, las grandes interrogantes sobre este sistema inmunológico hoy en día, doctor? Bueno, lo que queremos entender es cómo el sistema inmunológico a veces no funciona. O sea, ¿por qué hay enfermedades autoinmunes? O sea, el lupus eritematoso, algunos tipos de artritis, en la que las células del sistema inmunológico atacan a nuestro propio cuerpo. ¿Por qué se pierde ese control? Eso es una área de investigación muy importante. Y la otra es las enfermedades de inflamación crónica, donde todo el organismo está inflamado. Esto produce sustancias que le dicen al sistema inmunológico, reacciona. Entonces tenemos una reacción descontrolada del sistema inmunológico contra nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cómo se dan esas señales? No es muy claro, y menos cómo las podemos controlar. Entonces, esos son las áreas de investigación hacia futuro. Y la otra importante es cómo llevar esta información nueva de la inmunología a aplicaciones clínicas. O sea, cómo convertir este conocimiento en terapias para enfermedades particulares. Cáncer, autoinmunidad, y ahora incluso enfermedades crónicas de inflamación como la obesidad. Exacto, y eso iba a decir porque justamente cada vez hay más enfermedades que están relacionadas con el bienestar o con el buen funcionamiento de este sistema inmunológico. Pues hay mucho que saber y que estudiar sobre estas células y las moléculas que forman un sistema que no vemos, digamos, claramente articulado, pero que está ahí en todo nuestro organismo para salvarnos de muchísimas emergencias. Y seguramente estaremos sabiendo más sobre estos temas semana a semana. Doctor Carlos Rosales, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad y colaborador semanal de este programa de la UNAM Responde desde hace más de 5 años. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos pronto, doctor. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Solo puedo decir una cosa más. Adelante, doctor. Como parte de las celebraciones del Día de la Inmunología, pues tenemos organizado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas una serie de pláticas para difundir lo que hacemos en el instituto. Y esto se realizará el 8 de mayo. Entonces están todos invitados al auditorio en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Atentos al instituto y en unos días estaremos aquí dando los detalles de lo que sucederá en este instituto universitario con respecto a la inmunología. Gracias, doctor, y bienvenido siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Y bueno, ahora les platico que Radio UNAM, además de ofrecernos una programación diversa que desde la universidad nos permite entender los tiempos que vivimos, pues atiende efemérides como es el Día del Niño y lo celebra con un stand-up lleno de humor y creatividad para personas de 7 a 90 años. La cita es este miércoles 30 de abril a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo y por supuesto la entrada es libre. Y además en el vestíbulo de este recinto universitario todavía podemos visitar la exposición Donde habitan las quimeras, que ofrece pues la posibilidad de explorar temas como la identidad y el presente a través de símbolos y metáforas. La mala noticia es que concluye mañana miércoles, así es que es una cita doble para visitar las instalaciones de Radio UNAM. Y como sabemos, también se acerca el Día Internacional de la Danza UNAM 2025, que es el tema de la portada de la Gaceta de este lunes de Gaceta UNAM, donde además podemos encontrar información sobre las tareas y quehaceres de nuestra casa de estudios. Vamos con algunas de ellas. El Día Internacional de la Danza 2025 reúne a más de 2,000 artistas, 180 presentaciones y 12 horas continuas en 7 foros de la UNAM para celebrar el arte en movimiento en distintas expresiones. Se llevará a cabo el 4 de mayo y tiene como lema "Todos bailamos aquí". Proyecto Alice, el acelerador de partículas que se ubica entre Francia y Suiza, que reúne a 869 científicos de 39 países, entre ellos especialistas de los institutos de física y de ciencias nucleares de la UNAM, obtuvo el premio Breakthrough en Física Fundamental 2025, que será destinado en parte para apoyar a la formación de futuras generaciones.
A propósito del Día Internacional contra el Maltrato Infantil que se conmemora el 25 de abril, la UNICEF alerta que 6 de cada 10 menores en México sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación. Joel de Alba nos cuenta sobre los vínculos y la transformación de nuestra gastronomía que se mueve constantemente sin perder ciertas cualidades ancestrales, como es el uso de las flores en A la Conquista del Sabor. El contacto prolongado entre la cultura europea y la americana tuvo consecuencias tangibles en el ámbito de la cocina. Las órdenes religiosas difundieron a través de otros conventos del mundo cientos de productos comestibles, hierbas, semillas, flores, frutas y verduras que transformaron las costumbres occidentales. Pero la llegada de los conquistadores también causó un fuerte impacto en la tradición gastronómica de México, por la introducción de alimentos desconocidos, como la vaca, cerdos o especias, por la modificación de los calendarios y el cambio religioso, también por la reorganización económica que implicó el surgimiento de nuevas jurisdicciones y tributos para los pueblos. No obstante, el arte gastronómico precolombino de Flores ha sido transmitido hasta nuestros días de forma oral. La necesidad, el ingenio y la dedicación de la mujer prehispánica dio origen a una infinidad de recetas que se conservan en la actualidad. A la fecha, la cocina típica mexicana tiene mucho todavía de la vieja cocina prehispánica y un vivo mestizaje conserva las tradiciones culinarias, así como defiende sus orígenes nutricionales. En muchas de las recetas actuales es difícil apartar lo indígena de lo español o la totalidad de la riqueza gastronómica mexicana. Y aunque las flores endémicas de México siguen siendo las mismas, la forma de prepararlas ha ido evolucionando con nuevas técnicas o la inclusión de diferentes ingredientes novedosos para el paladar mexicano. Sin embargo, en la región que hoy llamamos México, siguen existiendo recetas ancestrales que poco han variado, y el uso de flores comestibles es tan amplio que va cambiando de región en región. Incluso se extiende hasta Centroamérica, en donde las pupusas rellenas con flores de loroco es un plato típico y orgullosamente salvadoreño. Esta flor de loroco ha ido evolucionando en su uso al integrarse en condimentos para pizzas, salsas para carnes y tradicionalmente para aromatizar sopas. También existe una tendencia de utilizar flores para la decoración de pasteles. Estas flores generalmente son rosas, tulipanes comestibles, gardenias, violetas, lavandas, flores de naranjo, limoneros, de duraznos, manzanilla y orquídeas. UNAM Global TV nos habla sobre la alfabetización digital que permite a los usuarios ventajas en diferentes ámbitos de la vida, como es la académica o el entretenimiento, aunque el acceso a Internet sigue siendo un pendiente en casi el 20% de la población del país. Veamos. Me da miedo pedir un Si Uber. me roban por meter mi tarjeta, Entiendo cómo se No usa. me siento segura. No tengo acceso al internet. mejor se lo encargo a mi hijo. El miedo o el rechazo tiene mucha relación también con el desconocimiento, en este caso de los insumos tecnológicos. El rechazo o el temor a utilizar las nuevas tecnologías crea una brecha digital. Hay personas que dicen, no, pues yo prefiero a la antigüita. Una, porque no sé cómo funciona. Dos, porque no confío en todo el proceso. Y tres, porque a lo mejor es muy tedioso también. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2023, casi una quinta parte, es decir, 18.8% de la población no accede a Internet. Hay lugares en el país donde todavía la infraestructura no es tan sólida en el sentido de que garantice una verdadera conexión a Internet de calidad. Tiene mucha relación también con el desconocimiento, en este caso de los insumos tecnológicos. Y puede representar un obstáculo significativo para el desarrollo personal, educativo y profesional. Parecería que después de la pandemia se volvió casi ya necesario que todas las personas estemos de manera permanente conectadas y tengamos un dispositivo móvil.
Por ello, la alfabetización digital es fundamental para disminuir la brecha. La capacidad de interactuar en la cultura digital, que muchas de nuestras interacciones sociales, económicas, de estudio, de entretenimiento ya están mediadas por tecnología. Necesitamos educar en un uso crítico de las cosas, en un uso razonado, pensado. Y garantizar la seguridad de las personas en entornos digitales. Necesitas del acompañamiento de otros humanos para acercarse a la tecnología, ir descubriendo todo lo que se puede hacer con un celular, de una manera en que se apropien de las cosas y sean lo más independientes posible. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos como cada semana a Ricardo Iturbe en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. No es cada semana, es todos los días. Y también a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana, por supuesto, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.